cómo estaba el socialismo. Es decir, ya en Europa Oriental, en este caso en Alemania Oriental, que se llamaba RDA, a diferencia de la otra Alemania, la capitalista, que era la FDA, ¿sí? Era la RDA, República Democrática Alemana, y ahí se veía, y nosotros comentábamos, los latinoamericanos, que habíamos representantes de 16 países, cómo se venía dando ya los efectos de los cambios ideológicos que se presentaban. Es decir, incluso en el muro de Berlín, que uno lo veía, notaba ya las manifestaciones que se estaban dando de, en cierta medida, de repudio o de reclamo de que se cambiara esa situación que se vivía en ese momento. Es decir, que como reflejo de eso fue que surgieron ya en 1990 estos artículos para analizar y para exteriorizar lo que era la situación, la panorámica, el momento que se vivía con esos cambios en Europa, que yo lo percibí de manera directa, porque estuve ahí antes de caer el muro de Berlín y de producirse todas estas transformaciones. En ese sentido, eso fue mi primer contacto o aporte, o tratar de visualizar lo que era la importancia de la ideología. Ahí yo me hacía una pregunta en este artículo sobre ideología y lucha ideológica. Decía, ¿qué es la ideología? Me preguntaba yo en ese artículo, y respondía: se entiende por ideología la totalidad de las ideas, conceptos políticos, económicos, jurídicos, filosóficos, artísticos y religiosos, así como otros elementos de la vida espiritual de la sociedad que reflejan idealmente el criterio de una clase. Fíjense bien, de una clase, las relaciones sociales y la lucha que ocupa la clase en ellas. Las ideologías están siempre dirigidas a motivar una conducta determinada de los hombres, grupos o clases. Es decir, la ideología surge cuando aparecen las clases sociales. En ese momento, donde aparecen diversas interpretaciones de la realidad, entonces aparece la ideología como un elemento de lo que el materialismo histórico llamó la superestructura, para diferenciarlo de la infraestructura que está vinculada o relacionada con lo que es o son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En este caso, la ideología se ve como un reflejo de la lucha de clase. Entonces, cuando hay varias clases, es que la ideología tiene su presencia. Si no hay clase, no hay ideología, porque no hay necesidad de que cada grupo social tenga una serie de representaciones, tanto políticas, jurídicas, artísticas, y que eso no va a ser, en este caso, una apropiación de un sector social. Esta forma de pensar, de actuar, de conducirse. Entonces, la ideología juega ese papel fundamental en la sociedad. Por eso fue que me inspiré. Claro, son inquietudes de juventud, porque en ese momento, hace 34 años, yo estaba un poquito más joven. Entonces me inspiré a escribir estos artículos como trabajo de juventud. Podemos decir que son trabajos de jóvenes. Y cuando uno es joven, tiene a veces inquietudes por expresar sus ideas. Hay más dinamismo en el pensamiento. Entonces, aunque hay otro criterio, Francisco Acosta, que cuando estamos hacia la edad de usted y yo,
como que ya la madurez nos lleva a pensar como mejor y más organizado. Hay esas dos actitudes, pero los jóvenes tienen la capacidad y la posibilidad de desarrollar muchas ideas. Y cuando ven un acontecimiento, a veces quieren expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten sobre ese fenómeno. Eso fue lo que me pasó en esa época, cuando en 1990 me inspiré y escribí estos 4 artículos para ver cómo la ideología se expresa y cómo también la importancia que tiene la ideología en la sociedad. Aunque aquí no se le da mucha importancia a la discusión de los aspectos ideológicos, y ustedes ven que la gente se despacha con que no hay ideología. No, aquí no hay lucha ideológica, porque ¿qué ideología hay si todos los partidos son los mismos? Así que se despacha la gente a decir, pero en realidad sí hay lucha ideológica, porque hay clases sociales, hay intereses distintos, y esos intereses distintos hacen que cada clase, cada sector piense, actúe, tenga una serie de representaciones, de ideas, y esas ideas son difundidas, y en otros casos son tratadas de imponer. Por eso Antonio Gramsci hablaba de la hegemonía. Esa hegemonía que se da no es más que el resultado de la imposición de ideas que la clase dominante trata por todos los medios de que la sociedad la haga suya, y así manipular y manejar el sentimiento, el pensamiento, las acciones que conduzcan a que se apropie todo el mundo de las ideas que ellos quieren difundir en determinado momento y en circunstancias. O yo no sé quién de aquí está bien enterado de lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Eso no se difunde, ni se difunde tampoco la guerra Ucrania-Rusia. Entonces eso es parte de esa forma de que las cosas, las ideas, no se puedan difundir, no se puedan apreciar, y la población se mantenga ajena a los acontecimientos que suceden en el mundo. Luego también, además de estos artículos de hace 34 años, y no lo voy a leer nada más que ahí la definición, porque ahí hay hechos que corresponden a esa época, porque cada época tiene su situación, sus condiciones, sus características, y de acuerdo a eso también aparecen las representaciones ideológicas y las luchas también ideológicas por determinados objetivos. Es decir, 1990 era una época donde las condiciones que existían no son las de hoy. La situación era diferente. La lucha que se libraba, y el impulso, incluso la juventud de ahora no era la juventud de esa época. La juventud de esa época era una juventud revolucionaria, una juventud que estaba apegada a los principios, que estaba ligada a la sociedad, a los clubes. Los que somos mayorcitos aquí sabemos cómo eso funcionaba a nivel de lo que era la dinámica de la juventud en estrecha relación con la población. Ahora que veo los grupos estudiantiles aquí movilizándose y haciendo campaña electoral, en ese momento del 1990 hacia atrás, lo que existía en la universidad era una capacidad de los grupos estudiantiles de movilizar a sus miembros para lograr objetivos concretos, no para lograr viajes al exterior, no para darse buena vida, no, sino para luchar por lo que eran los mejores intereses del estudiantado dominicano. Y eso no solo pasaba con los estudiantes, eso no pasaba con los estudiantes, eso pasaba con el movimiento sindical, que estaba organizado y que estaba dirigido por personas que eran serias, conscientes
y que luchaban no por ello beneficiarse y sacar una pensión o una jubilación, como vemos ahora que sucede, sino que luchaban por los intereses de los trabajadores. Eso era la situación que se daba en esos momentos, donde la ideología que dominaba y que predominaba era una ideología de forma y orientada hacia la lucha, hacia la confrontación y reclamos de los intereses del pueblo dominicano. Por eso es que le digo que las situaciones van cambiando. Luego, más adelante, otra situación en la cual me veo involucrado a hablar de la ideología es cuando participo hace un año, el 5 de septiembre, saludo Moreta, sí, el 5 de septiembre del año pasado, en un programa de televisión llamado National Project, donde analizamos el tema relación de la ideología con la educación y la cultura, porque también hay que ver que la ideología tiene un componente muy importante en la cultura, es decir, el elemento cultural, la educación, la comunicación, los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental en lo que es la ideología. Pero en ese programa no solo nos quedamos en definir la ideología, sino también en ver cómo esa ideología tiene diferentes interpretaciones. Es decir, cómo surge ese concepto de ideología. Eso lo analizamos en ese programa de televisión, y ahí, que fue mi segundo contacto y desarrollo de lo que es la ideología, y ahí nosotros decíamos que la ideología, el concepto como tal, fue un francés que denominó a esa palabra como ideología, la llamó ideología, que fue Detus de Tracy, que en 1801 elaboró ese concepto, y a ese conjunto de representaciones de ideas religiosas, políticas, jurídicas, le llamó ideología. Pero Detus de Tracy no solo se quedó ahí, él era un representante de lo que se llamó en ese momento los fisiócratas. Los fisiócratas eran una corriente económica que consideraba que la base del desarrollo estaba en la agricultura, es decir, en las actividades agrícolas. Esa concepción, que tuvo mucha importancia y se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, ese pensamiento fisiócrata, que luego fue cuestionado por el liberalismo económico inglés, tuvo mucho auge. Y ese pensador Detus de Tracy, que era francés, elaboró ese concepto y llamó ideología, no a lo que nosotros llamamos ideología en esa definición que hace un momento leí, sino que él identificó la ideología con lo que es la ciencia. Él decía, ideología, ciencia de las ideas. Sí, esa era la definición que daba Detus de Tracy. Él lo llamaba así. Es decir, pero eso fue en esa época, pero 45 años después, es decir, en 1846, se produjo la obra de Carlos Marx y Federico Engels, llamada La ideología alemana. En esa obra, ellos ya le dan otra connotación. Ellos dicen que la ideología no es ciencia, no es la ciencia de las ideas, sino que la ideología es conciencia falsa. Entonces decían que la ideología se refería a lo imaginario. A lo imaginario. Esa era la idea. Es decir, para contraponerlo al mundo de lo real. Esa era la concepción de Marx y Engels en la ideología alemana. Luego vino
Antonio Gramsci, ya eso fue en la segunda mitad del siglo XX, y analizó el problema de la ideología en unos escritos que hizo llamados Cuadernos de la Cárcel. Antonio Gramsci era un pensador marxista italiano, y él consideró que la ideología no solo era el mundo de lo no real, y ahí entró en cierta contradicción con la concepción de la ideología alemana. Él decía que no es el mundo de lo no real, del ocultamiento, porque él decía que de lo que se oculta también se puede sacar una verdad. Y él dijo una palabra muy concreta en cuanto a la ideología, al significar y señalar que la ideología es un instrumento que sirve para la hegemonía, porque Gramsci le dio mucha importancia al elemento de la hegemonía en cuanto a lo que es el dominio de las clases. Decía, la clase dominante utiliza esa ideología como un elemento para dominar, para ejercer su hegemonía en la sociedad. Y luego entonces vino otro pensador, que era Alois Althusser, y escribió una obra llamada Ideología y aparatos ideológicos, donde coincidió con lo señalado por Marx y Engels, de que la ideología se refería a lo imaginario, es decir, que era la falsa, es decir, no era algo real como se señalaba, ni era ciencia tampoco. Ellos negaban eso, Marx y Engels. Pero, como bien dijo Francisco Acosta, ya en esa década del 90, cuando yo escribí estos artículos, se produjeron esos acontecimientos trágicos, vamos a llamarlo, de la caída del muro de Berlín, y también se produjo la disolución de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética estaba integrada por 15 repúblicas, y cada una de esas repúblicas tomó un camino independiente. Y resultado de eso es lo que hoy vemos con la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania estaba integrada a la Unión Soviética, era parte de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, un momento de tensión mundial, de cambios, se había producido aquella perestroika, es decir, esos cambios que había Gorbachov impulsado en la Unión Soviética, condujo a la disolución de lo que era el campo socialista, y el socialismo real desapareció. Esto fue aprovechado por ese pensador llamado Francis Fukuyama, y escribió un libro sobre el fin de la historia y el último hombre. En esa obra, Francis Fukuyama lo que concluía, su conclusión final era, para no analizarlo en concreto todo, él decía que el mundo había desaparecido ya la ideología, que había desaparecido la lucha de clase, que la historia ya hasta ahí era que había llegado, porque ya a partir de la disolución del campo socialista no iba a haber conflictos. Es decir, el liberalismo había triunfado, según Fukuyama. Claro que esos anuncios que hizo Fukuyama años después, porque ese libro lo escribió, El fin de la historia y el último hombre, lo escribió en 1992. Antes había escrito un artículo referido a ese tema, pero lo concretizó en ese libro y categóricamente señalaba esos puntos. Pero varios años después, con las luchas que se fueron librando, las guerras que se fueron desarrollando, el mundo siguió en combate, en lucha, y la lucha ideológica ahora que se ha agudizado, ahora que se mantiene todavía vigente, incluso en estos momentos a nivel mundial, en África, Asia, América Latina y Europa, se estima que hay alrededor de 32 conflictos
y dos conflictos, solo dos, pueden llevar a la eliminación del ser humano sobre la tierra, que es el conflicto que se da entre Ucrania y Rusia, que no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra la OTAN, contra los países que integran la OTAN. Y otro conflicto muy peligroso es el que se está dando en la Franja de Gaza con Israel y los palestinos. Ese genocidio de los palestinos por parte de Israel puede conducir también a una catástrofe nuclear, porque el escalamiento que está tomando ese conflicto en el Oriente Medio, que involucra ya al Líbano, a Irán, a Yemen, es decir, una serie de países que están ahí, no solo ya eso se queda en palestinos e israelíes, sino que va más allá, puede desembocar en una escalada de mayor contundencia, de mayor fuerza, y provocar una guerra termonuclear que acabaría con todo lo existente hasta ahora en el mundo. Esos dos conflictos son conflictos peligrosos y que hay que darle y prestarle mucha atención. Y es una lucha también, parte de la lucha, de esa lucha ideológica que se está dando, de esa lucha por la emancipación, en este caso, de los pueblos, del pueblo palestino, y que se mantiene desde hace décadas, hace más de 70 años, que el pueblo palestino está luchando por crear un Estado palestino, en una tierra que le corresponde a ellos. Es decir, que la lucha, según lo planteaba Francis Fukuyama, no ha terminado, sino que a partir de los 90, de los años 90, es que se ha agudizado. Llegó esa confrontación a tal nivel que el propio Francis Fukuyama llegó a arrepentirse y decir que no tenía validez su tesis acerca de que la ideología había desaparecido, que había llegado el fin de la historia, que se había impuesto el liberalismo y que el capitalismo había triunfado. Porque incluso ahora mismo se produce esa confrontación en el plano también no solo militar, sino económico. Esa lucha que se da entre China y Estados Unidos por los mercados. China ha adquirido un desarrollo tan amplio en el plano del comercio que compite con Estados Unidos y en algunos renglones lo supera. Entonces ya la lucha ha tomado en dos niveles un matiz que es preocupante. El caso, por ejemplo, de Rusia. Rusia tiene un arsenal militar y ha creado armas muy modernas que la hacen ser una de las naciones más potentes y más poderosas en armamento en el mundo, incluso casi desplazando a Estados Unidos, por la capacidad de respuesta a cualquier agresión que le lance la OTAN. Es decir, el problema de la ideología y de la lucha ideológica se mantiene y es resultado de que nosotros tenemos en el mundo toda una forma de opresión de clase, y la lucha se mantiene no solo en el plano económico, no solo por reivindicaciones económicas, sino que también como una expresión de las ideas, como una expresión de la defensa de los mejores intereses de los pueblos, de las naciones. De ahí que tratar el tema de la lucha ideológica sería pertinente en este momento. El tercer momento para tratar este tema es la oportunidad que me brinda aquí el doctor Ángel Moreta y el Instituto de Investigaciones Filosóficas
para tratar de ver cómo nosotros ahora, en una discusión o en una intervención de ustedes, que yo espero que participen todos, podamos también avanzar algunas ideas sobre lo que es la ideología, porque la ideología le corresponde a todo el mundo. Mientras tengamos un país dividido en clases, mientras tengamos grupos sociales, que cada uno tenga una representación en cuanto a su pensamiento, su expresión, a todo lo que es su dinámica de actuación y de comportamiento y de pensamiento, habrá ideología. Es decir, y habrá también lucha ideológica, porque esa es una de las manifestaciones más concretas, aunque no se ve, porque por eso es que no se discute mucho, porque la gente lo ve como una forma abstracta. Ah, no, pero ¿qué es la ideología? No hay ideología. Y en los medios de comunicación usted ve que dicen, no, pero aquí hay ideología, pero que todo el mundo, todos los partidos son iguales, no, que no son los partidos. Porque el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, sean la misma cosa, eso no quiere decir que no hay lucha ideológica y que no hay ideología. Porque la ideología no se circunscribe a los partidos políticos, sino que eso va más allá de los partidos políticos. Y una obra muy importante, y les recomiendo que la lean, para unos que me ha ayudado mucho a comprender este fenómeno de la ideología, es una obra escrita por Pokrovsky, que se llama Historia de las Ideas Políticas. Les recomiendo que lean ese libro, donde Pokrovsky hace un análisis desde la época donde surgen las clases sociales, la época antigua, donde van surgiendo todas esas ideas, todas esas representaciones ideológicas, pero también en el plano jurídico, en los planos jurídicos y también político. Él va analizando y también la expresión de cada uno de los representantes de esas ideas. Él lo va realizando de manera cronológica, de cómo en esos países antiguos, hasta el feudalismo, el capitalismo, se van dando todas esas ideas y cómo esos representantes de cada una de esas formas de pensar se van expresando. Pero también, si vemos a Pokrovsky, por eso es la importancia de leer ese libro, porque ahí se ve que cada uno de esos pensadores representan los intereses de una clase determinada. Hay uno que representa los intereses, por ejemplo, del campesinado. Otro representa los intereses de los señores feudales. Eso es el feudalismo. Pero ya cuando entramos al capitalismo, vemos que hay un sector que representa los intereses de los trabajadores. Hay otro sector que representa los intereses de la burguesía. Es decir, que cómo se va desarrollando esa lucha de clases a través de la historia y de qué manera se van expresando esas ideas, tanto políticas como jurídicas, como expresión, como una manifestación de las clases sociales. Ese libro es muy importante y nos ayuda a comprender la manera, la forma en que la ideología a través de la historia se va expresando. Esas eran las palabras que quería decirle. Le agradezco su presencia aquí en este evento y espero que podamos discutir de manera amplia estas ideas que yo he expresado aquí. Si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo.
hay dos aspectos que yo no hubiera dejado fuera. Uno es el de la ideología en la lucha de clase. Pero no para mencionarlo solamente, sino para definir cuál es la situación de la ideología en la lucha de clase en este momento en la República Dominicana. Y el segundo, estamos en una academia donde se supone que la ciencia, la tecnología, la moral son fundamentales para su desarrollo, y pienso que la ideología tiene una participación fundamental en el desarrollo de la ciencia. E incluso la pseudociencia, con la forma de ciencia, trae contenidos ideológicos, anticientíficos, que solo favorecen a la clase dominante. Usted hizo referencia a que estaba en Alemania cuando todavía el muro de Berlín dividía una cultura, una sola cultura, la cultura de ese pueblo alemán. Un servidor también estaba ahí, en noviembre de 1986, junto a 4 periodistas más de América Latina. Yo era un muchachito, un jovencito, y viendo lo que era la cultura alemana, y dentro del pueblo alemán de un lado y del otro, porque puede cruzar por los dos lados, porque iba para un evento en la India, desde la Iglesia Católica representando a América, le dije a mis compañeros que eran mayores periodistas, esto no durará mucho, este muro tiene que romperse. Ellos se burlaron de mí, me hicieron mofa, porque decían, este muchachito que no me dice. Efectivamente, al poco tiempo de Nueva York yo veía cómo el muro se derrumbaba. Yo entiendo que muchas veces las ideologías y la lucha ideológica de los grandes poderes obvian un tanto las culturas de los pueblos, y también se equivocan quienes conforman los conceptos ideológicos. Más allá de la cultura de los pueblos, se imponen con el tiempo. Y es lo que me pone a reflexionar en la República Dominicana. La cultura, ¿la estamos o no perdiendo? ¿Estamos amenazados o no? Por otro lado, que nos avasalla con los vientres, la guerra de los vientres y muchas otras cosas más, que mucha gente está durmiendo en los laureles. ¿Y dónde están nuestras manifestaciones culturales? ¿Y dónde está nuestro espíritu como pueblo dominicano? ¿Y dónde está nuestro idioma y nuestra idiosincrasia? ¿Qué va a pasar con República Dominicana en unos 40 o 50 años más si no le damos el frente a toda la situación? La cultura, para que se imponga la ideología de ser dominicanos, tiene que ser rescatada, valorada y fomentada en la República Dominicana. O de lo contrario, vamos a llorar como mujeres lo que no sabemos defender como hombres de cultura y de principios. Podría reflexionar más, pero quiero dar oportunidad a otros. Gracias. Ver cómo la ideología se manifiesta en la lucha de clase. Es decir, la esencia de esta conferencia es decir, ver, pero también no solo quedarnos ahí, en esa simple lucha que se da en la ideología como expresión de los frentes o confrontación de clase, no. También aterrizar más en los cambios, en las transformaciones que se han dado en el mundo. En esa época que yo analizo ahí, en 1990, habían esos cambios. Es decir, se daban transformaciones en ese sentido. Pero ahora no. Ahora son otros cambios. Son otras, es decir, la sociedad dominicana y mundial, en el mundo entero, la situación ha cambiado. Es decir, nosotros tenemos que ver y analizar concretamente la realidad que vivimos. Incluso el tema de este curso que se está impartiendo se refiere a eso, a ideología, realidad contemporánea y concordato. Es decir, un elemento que aparezca en forma intermedia el problema de la realidad contemporánea. Hay que ver y situarse en la realidad en que vivimos.
Nosotros vivimos en una realidad caracterizada por cambios que se han dado y que si no se toma en cuenta estaríamos haciendo un análisis, podríamos decir, desfasado. Por ejemplo, la situación que vivimos hoy con la cuarta revolución industrial, que ha traído toda una revolución en la producción, tanto en el campo como en las industrias. Además de eso, la inteligencia artificial, que ha provocado también toda una revolución en la humanidad, no solo aquí, sino en la humanidad. Y a eso se puede agregar también el problema de la tecnología de la información y la comunicación que se ha desarrollado de manera muy amplia en los últimos años. Es decir, el Internet de las cosas. Estamos también en un mundo del ciberespacio. Ahora no se necesita que vaya nadie a eliminar a una gran figura, sino que ahora mandan un dron que lo van dirigiendo de aquí con una computadora, dispara, y cuando dispara, ahí mismo crea el blanco de ataque lo elimina. Es decir, no hay necesidad ahora de que haya que trasladar un ejército para destruir una ciudad como hacía en la antigüedad, sino ahora con unos misiles que se ponen en el mar, se disparan, se controlan y se ven los puntos a donde es que hay que destruir. Es decir, que no hay que emplear los mecanismos de antes. Es decir, la humanidad ahora, Aridio, ha cambiado mucho, y nosotros lo que tenemos, y ustedes los jóvenes, les exhorto también, que tenemos inquietudes, debemos también de analizar de manera concreta y de manera serena las implicaciones que tienen todos esos cambios, esas transformaciones que han ocurrido en los últimos años. ¿A quién beneficia? ¿Qué utilidad tiene? Porque no todo es malo. A veces cuando dicen, no, pero el Internet ha dañado a la juventud, no. El Internet me ha fortalecido a mí, porque yo lo utilizo de manera positiva. Todo depende de cómo se utilice y hacia qué objetivo, hacia qué propósito vaya encaminando lo que usted hace. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. La clase en República Dominicana y la ideología, el problema de la clase en República Dominicana está bien definido, está más claro que nunca. Hay un sector oligárquico que gobierna, que se mantiene en el poder, representado por Luis Abinader y el PRM y algunos aliados. Hay otras fuerzas que son intermedias, que sirven también como fuerzas también de defensa del sistema, porque no son fuerzas que están contra el sistema, como es el caso de el mismo PLD, la Fuerza del Pueblo. Y hay otros sectores minoritarios que pretenden, y siempre he estado, y yo me uno a esos grupos, porque soy de ahí, que queremos transformar el país, que queremos que este país marche por otros senderos, que queremos que la riqueza sea bien distribuida, no como está aquí, que un grupito se ha hecho rico con el crecimiento de un 5% por 50 años, 60 años. Eso ha servido para un grupo social, oligárquico, que se ha hecho más rico en los últimos años. No importa el gobierno que sea, no importa que sea el PRD, PRM, PLD, ese grupo se ha mantenido ahí, dirigiendo el país, como grupo social. No me estoy hablando de personas, sino como clase y grupo social, se ha mantenido en el poder y se ha beneficiado de esa evasión fiscal que ahora se está discutiendo.
se embolsillan cada año 360.000 millones de pesos. Esos son los ricos de este país, que no pagan impuestos, que evaden impuestos. Entonces, ahí estamos claros. Hay un sector aquí dominante, un sector de la oligarquía que ha gobernado aquí desde la muerte de Trujillo hasta hoy, hasta el día de hoy. Y esos sectores están integrados por familias, son familias. Y tú, no tengo que repetirlo porque tú lo conoces. No hay que mencionar Vicini, no hay que mencionar los horribles, todo el mundo lo conoce. Eso está ahí, eso está ahí. Permítame una pregunta ahí. ¿Y usted considera que son ellos los que sostienen la lucha ideológica o son algunos sirvientes? Ariel, pero tú sabes de quiénes son los mejores canales de televisión de este país. ¿Quién lo tiene? No son grupos económicos. Entonces, esos grupos económicos que se están beneficiando no pagan luz. Hay un lío con el de Televisa que debía 250 millones de pesos. Eso es él. 250 millones de pesos que no lo querían pagar de luz, solo de luz. Ya tú te imaginas, ahí sigue la lista. Entonces dominan los medios de comunicación, te dominan los periódicos, te dominan las radios, te dominan la televisión. Entonces, ¿qué tú quieres? Esos son los que dominan. Alternativas, porque eso. Entonces, la alternativa es desplazar a esa gente de ahí. ¿Cómo? Organizando el pueblo, organizando, haciendo el trabajo, este mismo trabajo que está haciendo Moreno, un trabajo importante, para que esta juventud tenga conciencia de cuál es su papel en la sociedad, de qué ellos deben de hacer para que esta situación cambie, para que cuando ellos salgan ahorita a la calle no se estén escondiendo para que una bala no le pueda matar o herir, porque se haga un tiroteo cuando ellos llegan a su casa, porque en la esquina hay un grupo, hay un punto de droga y la policía lo que va a cobrar su peaje. Entonces, cuando nosotros vemos eso, Arillo, ¿qué tú crees que se puede hacer? Nos vamos a cerrar los ojos y vamos a ver que la República Dominicana, la ideología de la clase dominante se ha tratado de imponer, y de esa juventud lo que se trata es de sacar lo menos posible, porque así lo pueden conducir y dominar. Tú no ves a juventud protestando, ¿por qué tú no la ves? Sino lo que está en teteo. Está dormido. Entonces, eso es parte. Aquí se celebra Halloween, el Día de la Bruja, más que cualquier fiesta dominicana. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Qué se puede esperar de eso? Y ahí me voy al caso del amigo sobre la cultura. Se impone una cultura de los sectores dominantes, porque el que domina económicamente, en las ideas, en la ideología, en todo lo que son las representaciones de ideas, religión, cultura, todo eso lo va dominando los medios de comunicación. Ya le dije a Lidio que quien domina los periódicos y la televisión en este país. Hermano, exacto, son medios que Gramsci lo señaló como medios de dominio y medios para controlar la mente y la actuación de la gente, del pueblo. Tanto la religión como la educación juegan un papel importante para que la gente se mantenga siempre tranquila, y lo van distrayendo con cosas que no tienen importancia, que vamos a tener que discutir tal tema que nada beneficia a la gente. Son temas, no son de fondo, son temas que a veces tú lo ves y dices, vaca, pero para eso hay que hacer una lucha tan grande, como que se va a acabar el país, porque se está discutiendo temas que no tienen trascendencia para el destino, para los destinos nacionales. Entonces, ese es el problema que se da. En la RDA y la República Federal Alemana se estaba dando ese problema.
se estaba dando ese problema. Ellos no se sentían, según lo que yo percibí, no sentían esa diferencia, porque todos se sentían alemanes. Así es. Eso fue lo que yo viví. Todos se sentían Y alemanes. nosotros nos sentimos todos dominicanos, de verdad. Si tú fuiste a la puerta de Brandenburgo, Sí, yo fui a en la puerta de Brandenburgo, cuando tú ibas, Sí, sí. tú notabas que de aquel lado estaban los alemanes de la República Federal Alemana, o sea, los de Berlín Berlín. Occidental, Oriental y de este lado los de Berlín Oriental, y ellos se saludaban y se estrechaban así los brazos. Loco por juntarse. Tú lo veías. Entonces eso se notaba. Se notaba. Lo que no se da aquí, loco por juntarnos, sino que lo están juntando obligados. No, porque ya es Hay otra un plan, parte. hay un plan. Ya eso hay que hacer. Aquí hay un plan. Ya eso hay que hacer un Otro taller. estudio, otro estudio. Sí. Otro Pero estudio y unas cuentas y unos no, números. porque en el caso de nosotros con Haití, yo sé que eso que Hay otro plan ahí. No, lo que pasa es que hay diferencias culturales, Sí, sí. es decir, marcadas. Pero a pesar de las Ahora, diferencias culturales que hay. Sí, pero el caso que se da entre las dos Alemanias no era ese. No, es distinto. Ellos se Pero es dividieron distinto, pero hay culturas. políticamente. Sí, claro. Ellos se dividieron políticamente porque tenían sistemas distintos. Claro, ellos impusieron. Entonces, ese sistema distinto que existía, uno socialista, el otro capitalista, lo dividió. Pero el caso de nosotros Es aquí cultural. Claro. es que Haití es otro pueblo, Otra con cultura. otra característica, con otro valor. Otra costumbre, otros valores. Sí, pero ellos no. El alemán que te vivía en Berlín Oriental y en Berlín Occidental era el mismo. Dividido Tenían- por los intereses de fuera. Tenía lo mismo. ¿Por qué lo dividían? No, el murito que había. Tú ves el murito. Yo decía, pero ese muro es lo que lo divide. Pero no es ellos no. Entonces de este lado se creó también, se fue fomentando la idea de la unificación, pero abandonando el socialismo. Eso fue Lo que le también. dividía. Eso fue también, eso influyó. Y por eso es que cuando se da la unificación, fue que se mantiene Alemania como tal. No hubo una confrontación. Mucho más fuerte. Caso diferente que si nosotros no nos con Haití, va a una La guerra. del diablo. Porque es diferente. Es decir, vamos a situarnos en campos diferentes. Así es. Por eso es que la cultura, Profesor Miguel, Por eso es que el peligro es ese mayor. en tiempo de la cultura de la República Dominicana, ya yo lo expliqué, la pregunta que usted hace, es lo que le digo a Lidio, es una situación que se trata de imponer esos criterios, esos valores, para distorsionar lo que es el pueblo dominicano, que no luche. No luche, nadie está luchando porque por Por nada. nada. A la gente pasa hambre, pasa trabajo, le sube la gasolina, le sube lo otro. Se la han mantenido hoy ahí porque se están beneficiando un grupo. Porque eso de la gasolina congelada los viernes de mañana, eso no es que beneficia al pueblo, eso beneficia a los empresarios. Eso es lo que más compra gasolina. Claro, interés en particular. Eso es para beneficiar a esos sectores. Que no le vale solo las exenciones fiscales que tienen, sino también que quieren que desoneren también la gasolina. Son insaciables. Entonces, ahí es que está el problema. Amigo, Sicilio. Sí, en esa parte se parece cuando se dividió a Vietnam, que se dividió en una parte, se dividió en dos partes y luego se unificaron igualmente porque lo que había una lucha ideológica en la parte que estaba pro-norteamericana y la otra parte socialista. Luego hubo una guerra y se reunieron los dos Vietnam, y Vietnam ha seguido prácticamente bien en avanzada. Y en cuanto a lo que usted habla de los combustibles, se dice que el Estado Dominicano cerca de 200.000 millones de exoneraciones en combustible a muchísimas empresas nacionales que el Estado le exonera en combustible. Grandes empresas. Pero es el mismo que está ahí dirigiendo ahora la corporación. Ha tenido Así Un delincuentazo. Ese Marancini, Celso Marancini, debía un dinero y él mismo lo borró. Así es, porque él estuvo ahí. Entonces, cuando lo pusieron a él, hizo así, cachó, no, ya yo no veo. Él estuvo ahí, volvieron y lo trajeron ahí otra vez. Y En entonces, otro gobierno, el Estado. entonces ahora lo vuelven a poner. Sí, Entonces, es un país así. Y el pueblo no dice nada porque para eso es que lo mantienen así, con esa Anestesiado. situación de que no hay nadie que lo represente, que nadie lo representa.
El movimiento sindical ahora está vendido porque ganan un sueldo. De todo, Gabriel del Río, Pepe Abreu, Ramos, Jacobo Ramos, son empleados del Estado, son jubilados, porque ellos los pensionaron con 80 y 75 mil pesos. Y nunca trabajaron en el gobierno. Entonces, ¿en qué están? Neutralizado. Pensionaron a los periodistas críticos, también los pensionaron. Claro. Ya lo pensionaron. Una pregunta, Algunos yo vine compañeros un míos. poquito tarde, no sé si usted lo abordó al inicio. ¿Qué característica debe tener un planteamiento ideológico para yo poder saber qué es realmente una ideología? Porque vemos también cosas que se venden como ideología que no tienen como sustento, que no tienen... Pero ¿cómo yo puedo decir, mira, eso es algo ideológico? O sea, ¿qué característica yo puedo para poder identificar? Es una pregunta del millón. Y ya dijo que vino tarde. Pero es una reta, Pero vino fuerte. Si llegaba temprano, No, acaba. doy la conferencia. Mira, eso es básico, saber cómo tú identificas el problema ideológico. Tú ves que Maduro le dice ladrón a Luis Abinader. Una sinvergüencería. Tú ves que Luis le contesta. Y la gente se queda en que ahí hay una lucha, mira, de decirse ladrón. Hay una lucha ideológica. Es una lucha, no, ideológica. Maduro representa un pensamiento socialista y está defendiendo el socialismo en Venezuela. Luis es un representante de la oligarquía, del imperialismo de Estados Unidos. Lo digo claramente, si quieres tener que no estaría de acuerdo, pero eso es así. Tú identificas en creencias, en planteamientos, en ideas, en cómo tú formulas tu pensamiento, el carácter ideológico de ese mensaje. Ahora, todo el mundo, es decir, personalmente, yo no escapo a mi pensamiento ideológico. Cuando yo hablé aquí, todo el que está aquí sabe mi pensamiento ideológico que tengo. Yo creo que todo el mundo sabe. Solo con yo hacer un análisis y partir de criterios, de ideas y señalar posiciones, y ahí tú te das cuenta, ese tipo es marxista, de una especie de ideología comunista, porque tú te das cuenta con la forma que yo expreso, como analizo, el método que aplico para el análisis. Entonces, y ahí tú te das cuenta que te representa tal interés. Porque el problema es que la ideología está ligada a la clase. Tú no puedes ver que el señor está defendiendo una ideología. Sí, sí. Sí, maestro, y yo estoy viendo. Allá, Barry, una ideología. Sí, sí. Yo estoy defendiendo una Cada quien, sí, ideología. claro. Tú, una ideología. Sin darte cuenta. Porque es una expresión. Porque, ¿qué pasa con la ideología? La ideología forma parte de la superestructura de la sociedad. Entonces, como elemento de la superestructura de la sociedad, tiene que expresar valores, principios religiosos, principios políticos, defender actitudes jurídicas, económicas. Toda esa parte, la económica ya corresponde a la infraestructura. Sí, pero Ese elemento que está compuesto de la economía, de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas, se relaciona con la infraestructura económica de la sociedad. Ya con ese planteamiento que yo te hago, con un planteamiento del materialismo histórico, ya tú me ubicas que ese tiene orientación ideológica marxista. Es decir, tú ves cómo se ubica la gente por su ideología, de acuerdo a cómo tú analizas una temática, cómo tú te expresas, los valores que tú tengas, que no son los valores que tiene él, que tengo yo. Si aquí cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, una ideología, y se manifiesta cuando él abre la boca y dice algo, o cuando aquel dice algo, o cuando allá dice algo. O cuando hace algo. Exacto. Puede O ser cuando deja de decir algo también. exacto, porque está ocultando, está dejando de decir lo que debe decir. Porque si tú tienes poder y se está desarrollando algo que tú puedes evitar y tú lo permites, ya tú estás contribuyendo a eso.
si tú tienes poder para evitar eso. Por ejemplo, el presidente de la República, no, el rector de la UAS, aquí hay un evento, una cosa, o algo que él ve que se está desarrollando y él lo permite, él es culpable de eso, porque él tiene que, como autoridad, decir, no, eso no se hace, porque aquí no se puede permitir a la UAS eso. ¿Me entiendes? Entonces, con una concesión ideológica que tú tengas, tú te haces la vista gorda. No voy a dejar que eso pase. Porque no me interesa, porque coincide con mi manera de pensar. Pero siempre la ideología está ligada a la clase social a la cual tú perteneces. Casi siempre eso va ligado. Porque si tú ves, nosotros, que la mayoría de aquí quizás somos de clase media, no pensamos igual que la oligarquía. Los valores, los pensamientos, las ideas que tú defiendes, que yo defiendo, que Aridio defiende, que el Señor defiende, que tú defiendes aquel, no son los de la oligarquía de este país. No puede ser, porque nosotros no pertenecemos a ese sector social. Nosotros tenemos valores correspondientes a nuestra condición de clase, porque cada uno pertenecemos aquí a una clase social. Y cada clase tiene también una representación en el plano ideológico. Y tiene una expresión en el plano ideológico. Entonces, eso tú tienes que tomar en cuenta para identificar. Incluso yo veo, hablando en la televisión, tú te das cuenta y dices, no, en serio. No es que defiende a Luis, sino tiene una ideología capitalista, es lo que defiende son los intereses de los ricos de este país. Tú uno lo dice, desde que abre la boca ya tú te das cuenta de cómo él defiende y manifiesta sus actitudes y sus ideas. El que escribe también. Han llegado a que empieza a hablar en triálogo. No, que Pinochet hizo un buen gobierno, que ya tú sabes dónde va. ¿Qué ideología tiene? Que implementó medidas para que un criminal que mató miles y miles de chilenos. Ya tú sabes por dónde va esa idea. Es decir, que hay que ver la forma como tú analizas el problema. La orientación ideológica se ve en el método que tú aplicas para ubicarte en la realidad. ¿Cómo tú analizas la realidad? Lo analizas partiendo de una concepción ideológica. No es el aire que se analiza las cosas. No. Es que tú analizas que es un fenómeno. La economía dominicana ahora mismo. El fondo. Tú empiezas, la visita del fondo, tú empiezas a analizar. Es una expresión ideológica ahí. Claro, tú tienes que tener una posición sobre eso. De acuerdo a tu forma ideológica de pensar, tú dices, no, está bueno que vino el fondo, vino a poner orden aquí. Pero si yo pienso de otra manera, que tengo otra idea, yo te digo, no, espérate. Vamos a negociar. Él no vino a poner orden, él vino a imponer medidas que van en contra del pueblo. Ajá. Y a favorecer a esa oligarquía que la quiere salvar de la crisis que viene. Ajá. Entonces yo pienso, y tú diferente. ¿Por qué? Porque tú defiendes una ideología y yo defiendo otra. No sé si estamos claros en eso.